Vamos a conversar con Flor Pablo. Como ustedes saben, ella ha sido ministra de Educación, es una persona que sin duda más conoce los temas educativos y combina dos cosas que me parece que son muy importantes y muy útiles para la gestión pública. Conoce el tema de la educación, es decir, lo ha estudiado, lo sigue, pero además, digamos, ha estado en el día a día de lo que es ser partícipe del sistema educativo. Y eso creo que da una ventaja comparativa. Fue una muy buena ministra, un tiempo, desde mi punto de vista, corto, y la verdad hasta ahora no entiendo muy concretamente por qué dejó de ser ministra. Señora Flor Pablo, qué gusto saludarla, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias por responder nuestra llamada. Muchas gracias, buenos días. Muy amable, gusto de verla esta mañana. Yo quería conversar por otro tema, pero voy a aprovechar que estuve comentando estas cosas para preguntarle sobre ese país que muchos están empezando a descubrir. Y ojalá que se descubra para bien, no para, después de la pandemia, otra vez taparnos los ojos y dejar las cosas como estaban, ¿no es cierto? ¿Qué diría usted de todo lo que en este momento nos está mostrando esta pandemia en términos de las brechas en materia educativa? Debería el próximo tiempo, ya no solo en la emergencia, porque hay que atender todo lo que se pueda, después debería ser el centro de la atención de quien entre al gobierno y ojalá genere un consenso político más amplio. Sí, mira, como bien comentabas, las brechas pues en educación no solamente responden al propio sector, ¿no? Las brechas de conectividad, de servicios básicos responden también a lo que viven las comunidades. No es que solo la escuela no tenga conectividad o la escuela no tenga agua, sino es en general no tiene agua la comunidad, no tiene servicios de luz la comunidad del distrito, ¿no? Pero en ese sentido, pensando ya un retorno a la presencialidad, tenemos que ver qué hacemos con las condiciones básicas, ¿no? Siempre hemos hablado de los más de 100.000 millones para cerrar la brecha de infraestructura, con 2.000, 2.500 millones al año de inversión en infraestructura, que no es poco, pero nos va a tomar, pues, si vamos a ese ritmo, 50 años, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir permitiendo que generación tras generación, por lo menos que son 5 promociones de chicos en la educación básica vivan esta situación? Creo que no, ¿no? Si hay una situación que debiéramos, así como se ha planteado en salud, plantear en emergencia en educación, son las condiciones básicas. Si bien no podemos resolver en el corto plazo los problemas, por ejemplo, de agua, desagüe, sí debiéramos de asegurar para la vuelta a la presencialidad agua segura en nuestras escuelas. Creo que eso es una obligación que tiene el Estado para asegurar condiciones de educabilidad, pero también condiciones de salud, que es tan importante en estos tiempos, y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que mirar, hay que hacer algo diferente en el tema infraestructura. De verdad que no puede ser que nuestros estudiantes estén estudiando sin sillas, sin carpetas. Por ejemplo, hay un déficit alto de carpetas en nuestras escuelas, de tener escuelas que den condiciones de seguridad a los estudiantes. Creo que ese es un tema, por ejemplo, que hay que mirar inmediatamente, y hay que mirar, yo he visto, y es algo que se estaba trabajando, por ejemplo, esta estrategia de gobierno a gobierno para atender todo el tema de la reconstrucción con cambios, las escuelas que se están construyendo en varias de las regiones. Esa es una estrategia, por ejemplo, diferente para avanzar en el cierre de brechas de infraestructura. Hay que ver otras vinculadas a diferentes modelos constructivos, no solamente fierro y cemento, porque hay zonas donde es muy complejo hacer este tipo de construcciones. Entonces creo que realmente ese es un tema que debiera de atenderse inmediatamente, porque afecta directamente a la salud, ¿no? Las condiciones básicas. Creo que ya no hay que quedarnos solo con saber el número grueso, con saber que son cerca de 5 años, hay que decir, a ver, ¿qué hacemos inmediatamente? ¿Cuáles son los lugares que tienen mayor necesidad? La pandemia va a golpear, y va a golpear definitivamente a los más pobres, ¿no? Entonces creo que ya tenemos la identificación, cuáles son esas comunidades, esos distritos donde esta situación se va a agudizar. Ahí debiéramos de focalizar e ir inmediatamente a resolver estos problemas con estrategias de corto plazo, de mediano plazo, y por supuesto estrategias que permitan resolver en el mediano plazo esta situación de condiciones básicas, ¿no? Ahora, tal vez sea en ese sentido importante profundizar en lo que la red, para llamarlo, o el sistema educativo en general, puede contribuir para el hoy y para ahora, como, digamos, una red también que ha construido lazos más allá de las barreras
y las de toda naturaleza que usted ha empezado esta mañana. Y lo digo en una lógica de bisagra, del hoy y también del de mañana. Por ejemplo, en temas de construcción, podría ser magnífico que ahora que se está buscando reactivar la economía, que los lineamientos para reactivar la construcción, por ejemplo, empiecen a mirar a construcción de infraestructura en materia educativa, porque eso podría resolver, para decirlo en términos más coloquiales, dos problemas en uno solo. Genera empleo, ¿no es cierto?, porque es un empleo masivo, y por otro lado resuelve un problema que ha estado postergado por un montón de tiempo. Y junto con eso quiero preguntarle para qué más puede servir toda esa red en materia educativa que tenemos para atender inclusive otros problemas, porque el colegio es el centro que une a varios sectores, no solo a los maestros, a la comunidad, a los padres de familia, a los estudiantes. Y me da la impresión que se está subutilizando en ese sentido, porque inclusive distribución de alimentos, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con los útiles y los textos escolares que ya estaban previstos este año para distribuirlos? ¿No le parece que ahí podría hacerse más todavía? ¿Se está haciendo? De pronto usted tiene más información. Claro que sí, yo solo para cerrar la idea anterior y compartir contigo la preocupación, ¿no? Cuando vimos, estando en la gestión todo este problema de la infraestructura, una de las conclusiones a las que llegué realmente es que, porque así como educación tiene PRONIET, tiene PRONI, salud, está de alguna manera fragmentado, ¿no? Que es un poco la característica, lamentablemente, todavía de nuestro estado en términos de las instancias. Debiéramos de tener, como tienen otros países, un ministerio de obras públicas, un ministerio de construcción que articule, porque lo que pasa es que uno puede ir llevando escuelas, pero ahí necesitas también un centro de salud. No solo necesitas escuelas y centros de salud, necesitas red de agua, necesitas conectividad. Entonces, todavía no vemos en el país el problema de la infraestructura en términos territoriales, ¿no? Entonces, ver como oportunidades de desarrollo para las comunidades. Creo que eso es muy importante y como tú bien señalas, Glatzer, en las escuelas, en muchas comunidades, son la única institución que hacen presencia del Estado, ¿no? Por la cantidad de colegios que tenemos a nivel nacional. Y creo que es importante definitivamente ahora, en estos tiempos, además donde se va a agudizar el golpe a la economía de la gente, comenzar a mirar una serie de proyectos productivos, poder trabajar con los adultos, con los jóvenes. El colegio, la escuela, tiene la oportunidad y de hecho tiene el mandato también de ser este espacio en el cual se pueda hacer no solo educación básica, sino educación comunitaria, educación productiva, educación para el trabajo, a las comunidades, ser este punto también, como bien tú señalas, de articulación intersectorial para los temas donde tenemos a los estudiantes de alguna manera, una vez vuelta a la presencialidad, de manera permanente. Es en las escuelas, ahí podemos activar los planes de vacunación, los planes de salud, la educación a las familias. ¿Quiénes son los actores que mejor llevan y educan a los padres, a los abuelos? Son los niños, son los adolescentes. Así que la escuela se va a constituir, creo yo, en ese espacio importantísimo para desde ahí proyectar también las actividades para el desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, respecto a los temas de textos y alimentación que señalabas, de hecho el Ministerio de Educación ha dado la disposición de la distribución de los textos escolares, los cuadernos de trabajo, especialmente en la educación básica. Ahí lo bueno fue pues que se distribuyó oportunamente, pensando en un buen inicio del año escolar 2020, eso ha hecho que estén los materiales donde tienen que estar, los alimentos igual. Lo que entiendo es que hay algunas comunidades que por temas de seguridad no han iniciado la distribución, pero creo que ahí hay que, igual, ¿no? Es una función compartida entre el gobierno local, el gobierno regional, ver los mecanismos de distribución usando recursos intersectoriales, ¿no? Siempre la alianza estratégica con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, es clave, ver con las Fuerzas Armadas la distribución de materiales, la distribución de los alimentos. Entiendo que Lima, por ejemplo, es una región donde no se ha iniciado la distribución de caliwarma, ¿no? Y eso es preocupante en una situación donde efectivamente vemos el clamor de la gente por alimentación, ¿no? Creo que ahí también entiendo esta situación del propio sector, ¿no? Las escuelas no cuentan con presupuesto para las mascarillas, para los útiles materiales de seguridad, pero en tanto se pueden ver articulaciones intersectoriales para que, por ejemplo, insisto, las Fuerzas Armadas puedan entrar y ayudar en esa distribución, ver mecanismos de organización en el propio aparato, no mirarlo solo
tenemos que romper la lógica sectorial, ¿no? Yo creo que esta emergencia nos plantea eso, ¿no? Tenemos que actuar como Estado intersectorialmente resolviendo problemas que no son de un sector, ¿no? Sino son en general del Estado, del país. No, inclusive echando mano del trabajo que puedan hacer los privados a ese respecto, ¿no? La experiencia Claro que sí. en Guayas, en Guayaquil, por ejemplo, ha sido fundamental. Ellos identificaron que uno de los problemas más serios que había, como en el Perú, era que la gente, porque ellos tuvieron índices muy altos de muertes, por encima de los 500 por día, ¿y qué cosas hacían? Iban a los mercados a comprar, generaban aglomeraciones y ahí se contagiaban. Entonces después se pusieron de acuerdo con los privados para abastecer todas las bodegas con todo lo que la gente podía encontrar en el mercado. Entonces la gente ya no tenía que ir al mercado, sino iba a la bodega y por lo tanto había menos gente en la bodega que la gente que había en los mercados. Igual acá, los sistemas de distribución que tienen, por ejemplo, los privados, porque hay bodegas en todo el país, podrían servir y empezar a hablar un Exactamente. poco Hay más que de eso. Pero sobre la relación hay de que lo pensar de público y otra lo manera. privado, en torno a la educación, doctora Flor Pablo, es otro debate que todavía es pendiente. No solo por lo que hay que resolver hoy, sino cómo va a ser esa relación después. En el hoy, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? 110,000 solicitudes al Ministerio de Educación de traslados de chicos y chicas de los privados a los públicos. Y se va a abrir, dentro de poco han dicho, una segunda posibilidad de inscripción y ahí me parece que la migración puede tener esas dimensiones. ¿Tiene la capacidad el sistema educativo para absorber a una población tan numéricamente importante si quiere darle además una educación de calidad, además en la modalidad que nos exige esta época? Láser, mira, creo que ahí es el tema bien importante es el principio en la educación básica, ¿no? Que es lo que estamos comentando, algo que ha marcado mucho el crecimiento, la educación privada, de los colegios privados, es en realidad la informalidad, ¿no? La informalidad sumada a la precariedad. Y esto porque en realidad la mayoría de los colegios son colegios de bajo costo, ¿no? Hay una serie de estudios que ya han señalado esto, ¿no? No es un criterio solamente de cuánto pagan por matrícula, ¿no? Sino en general hay estudios realizados que señalan la educación muy precaria y hay una heterogeneidad tremenda. Por eso es que se sacó a inicio de este año un decreto de urgencia, justamente modificando la ley de colegios privados y planteando el tema de la formalización, ¿no? Entonces, ese fue un tema muy importante porque y se pensó progresivamente, ¿no? Cómo ir en realidad lo que nos iba a llevar era a cerrar una cantidad de colegios que no cumplen condiciones básicas. La ley está, el decreto de urgencia está todavía pendiente de reglamentación, pero daba la posibilidad ya de entrar a cerrar colegios informales, que hay en cantidades también, y ahí estaba previsto, ¿no? Estaba previsto y por eso creo que esta capacidad de previsión que ya había da un buen margen para poder tener matrícula, ¿no? Ya se había previsto este año 25,000, claro, de hecho 25,000 frente a 110,000 es pequeño, pero ya estaba previsto, por ejemplo, plazas para más maestros, dobles turnos. Entonces, siguiendo esa ruta, creo que muy bien se ha continuado en esta idea de ampliar matrícula, pero lo que se había calculado con este cierre de colegios en los siguientes 3 años, de colegios privados de bajo costo, que no cumplen condiciones básicas, hay que decirlo así, como hay colegios privados, así como hemos hablado de la empresa privada, que hay empresa privada buena, con una capacidad importante logística, igual hay colegios privados de buena calidad y hay una gran cantidad, lamentablemente, de colegios privados de bajo costo que no cumplen condiciones básicas. Entonces, 110,000 es todavía poco frente a lo que habíamos previsto más o menos 500,000 de estudiantes. Entonces, si ahora, claro, no por el cierre de colegios privados de bajo costo, ha sido otro el escenario, ante la posibilidad, ante en realidad la no posibilidad de las familias, ¿no? Ante el golpe de la economía, las familias se ven obligadas a cambiar a sus hijos de colegio, a buscar una alternativa en la educación pública. Aquí creo que hay dos oportunidades. Una, que hay que seguir en esta ruta de cierre de colegios privados de bajo costo que no cumplen condiciones básicas de calidad. Y todo, la otra cara de la moneda es fortalecer educación pública. Tenemos que hacer crecer educación pública en cantidad, pero también seguir haciendo los esfuerzos de mejorar la calidad. En esa ruta está el país hace rato, pero creo que la pandemia va a exigir mayores recursos. Yo ahí sí
con lo que va a venir como golpe a la economía, creo que hay que estar muy atentos al tema, por ejemplo, presupuestal. Creo que si en algo tiene que endeudarse el país y tenemos que recurrir a algún préstamo internacional es para salud y educación. Hay que darle fuerte a salud, hay que darle fuerte a educación, porque son dos ejes estratégicos del desarrollo de las comunidades, de las sociedades, ¿no? Entonces creo que... Ahora, señora Flor Pablo, le quería sobre eso preguntar, si me lo permite, para que quede más clara la idea para que nos están siguiendo. Usted dice que habían iniciado con el decreto de urgencia para, por supuesto, revisar esos colegios informales que no estaban garantizando ninguna calidad. Su proyección era más o menos 500.000 de chicos y chicas que se iban a quedar sin estar en esos colegios porque se iban a cerrar. ¿Cuál es el otro lado de la otra cara de esa moneda? ¿Cuántos colegios más o menos habían proyectado que se iban a cerrar para tener ese 500.000 de los que hay? Porque hay ¿cuántos? 14.000 me parece que hay, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos estaban más o menos en esa condición? Poco más de 2 millones tenemos de estudiantes en la educación privada. Ahí, en realidad, que lo que se había previsto inicialmente habían como más de cerca de 300 colegios informales, es decir, que no tienen ninguna autorización, nada, y funcionan. Eso era lo que nos autorizaba el decreto de urgencia, y luego definitivamente lo que planteaba era la reglamentación, que está pendiente, y en la reglamentación se deben establecer cuáles son esas condiciones básicas de calidad. Hay, de hecho, para la creación de colegios se establece esas condiciones de calidad. También lamentablemente existía el silencio administrativo positivo, ¿entenderás? Había la posibilidad de crear colegios, así no te autorizara el Ministerio de Educación, y también a la par había pues poca capacidad de las UGELs para hacer esto. Lo que se ha previsto, si seguimos en una ruta de cierre de colegios, es que hay que ir, y el Ministerio tiene ahorita que hacer ese plan que estaba pendiente de hacer, hay que ir calculando lo que tú dices, cuántos colegios vamos a poder cerrar, pero eso no es pues cerrar, simplemente hay que cerrarlos y ya, sino hay que ver qué oferta pública alternativa le creamos. No podemos cerrar oferta privada si no tenemos una alternativa para esas familias. Eso sí es algo que lo teníamos muy claro, y definitivamente ahí hay unos 5.000 colegios, por lo menos estaban así en los siguientes 2 años, 2020, 2021, que tenían que ir avanzando hacia el cierre, ¿no? Pero, como digo, eso... De acuerdo, ahora esa es una cifra muy alta en términos de la proyección que se ha hecho sobre el tema, pero también se dijo que eso le costó a usted el cargo, que se metió con los privados y de pronto ya la doctora Flor Pablo, ministra, que muchos aplaudían, ya no empezaron a aplaudir tanto algunos, porque se metió con algo que todos habían visto, pero que nadie había querido afrontar. Tampoco es tan fácil, ¿no es cierto? Y podemos sentarlo a la SUNEDU para comparar de alguna manera lo que eso significa. En estos temas hay que ser claros, y aquí no es un tema de pro públicos o pro privados. Aquí tenemos que, creo que, y cuando entremos a ver educación superior, creo que como sociedad, como país, cada vez más estamos desarrollando este concepto de condiciones de calidad. Es decir, tan simple como la educación que yo quiero para mis hijos, quiero que sea una buena educación, y esa educación la quiero para todos los peruanos en este país. No importa si es en un colegio privado, en una universidad privada, en un colegio público, una universidad pública, en ambos casos no pueden estafar a las familias, tiene que ser de calidad, y ese tiene que ser el esfuerzo y el compromiso del país, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que comenzar a generar algunas nociones y apuestas comunes, ¿no? Que rompan esta división entre lo público y lo privado, que cada uno tiene sus características, pero algo común a todos tiene que ser de calidad. Y más aún en el sector privado, ahí sí lo voy a señalar, donde hay una inversión de las familias. Eso, claro, no niega que el público los padres tienen que seguir exigiendo calidad, pero al otro lado hay una inversión directa del dinero de las familias, que creo que le da la responsabilidad al promotor de la inversión privada a dar un servicio como en todo lo que nosotros compramos, nos verificamos, pues hacemos un control de calidad. ¿Por qué no en un servicio fundamental, esencial como lo es la educación? Creo que ahí esos son conceptos que tienen que ir entrando, y yo creo que en la educación superior hay que agarrarnos de ahí. Ya han entrado, la gente ya es más sensible inmediatamente ante una serie de iniciativas del Congreso, ya hay una ciudadanía que exige, que reclama. Creo que ese mismo concepto hay que trasladarlo a la educación básica y en general a los servicios públicos, ¿no? Tanto igual para salud, que también es otro tema, ¿no?
Sí, entonces ahora con ese antecedente voy a preguntarle sobre lo que pasa con la educación superior. Hay una arremetida, y le pregunto, contra la SUNEDU, que lo que quiere es desandar todo lo avanzado, es decir, que los intentos que han habido en el Congreso apuntan claramente en esa dirección. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cree usted que eso está pasando? Creo que en primera instancia está, además de debilitar definitivamente la reforma universitaria, está cómo beneficiar a las universidades que no tienen, que no han conseguido la licencia, ¿no? Hay más de 40 universidades, 40, de hecho, 45 universidades que no han conseguido el licenciamiento, una de ellas es una universidad pública, ¿no? Y hay este afán de ver cómo se las salva, voy a ponerlo en esos términos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pero salvarla significa simplemente atropellar la reforma, simplemente decir que no importa que funcione una institución sin condiciones básicas, que no importa engañar a los estudiantes, pero hay que seguir, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser muy responsables, en realidad hay siempre, mire, la cantidad de veces durante mi gestión que han querido igual investigar la SUNEDU y que lo han hecho y no han encontrado nada, así es que yo creo que el Congreso debe aprender que ya esa intención de investigar a la SUNEDU tiene antecedentes, que revisen los informes donde ya han hecho estos procesos y en realidad no van a llegar a nada, ¿no? Es un afán, como digo, de ponerle un salvavidas a las universidades con licencia denegada que tienen ya una ruta. En realidad, la ruta es simple. Una universidad no cumplió, ¿no? Y de hecho la SUNEDU le ha dado todavía 3 años más, o sea, tienen 5 años para el cierre, cosa que yo considero que es demasiado. Pero tienen ya una ruta. Y si un promotor quiere seguir haciendo inversión, tiene 3 años para ir preparándose, perdón, tiene 2 años más. La moratoria, se ha aprobado la ley de moratoria, plantea que en 2 años, ¿no?, las universidades pueden presentarse nuevamente, o sea, puede crearse una nueva universidad. O sea, si hay tanto interés por seguir aportando a la educación, hay que hacerlo bien. Entonces, si hacerlo bien, bueno, ya tienen el plan, pues, la ruta de cierre, y si quieren seguir, bueno, prepárense y preséntense a crear una nueva universidad que cumpla las condiciones de calidad, ¿no? Entonces, creo que la ruta del lado del Estado, del lado de la SUNEDU, está marcada y no le niega la inversión al sector privado, pero lo que sí le niega es una inversión de mala calidad. Así que no entiendo por qué el Congreso insiste en abrir una puerta para salvar a estas universidades. Creo que esa es la intención, ¿no? Y al hacer ahora, eso, pero en serio, doctora es Flor Pablo, que no lo entiende, yo lo entiendo perfectamente. O sea, digamos, hay dueños de universidades que tienen bancadas. O sea, es evidente que eso es lo que está moviendo. Aquí no hay una discusión por educación de calidad. Queda clarísimo que hay intereses, ¿no? Hay intereses de estas universidades, ¿no? Ahí ya se confunde, ¿no? Yo creo que los parlamentarios deben entender que cuando entra a un poder, al poder legislativo, es para cuidar los intereses de todos los peruanos, ¿no? No para cuidar intereses con nombre propio, por favor, ¿no? O sea, y también ahí a los ciudadanos a quienes elegimos, ¿no? Hay que estar muy atentos a quienes elegimos, qué nos ofrecieron durante la campaña y ahora qué cosas están haciendo, ¿no? Creo que no hay que permitir, también la ciudadanía tiene una capacidad y un poder de exigir, ¿no? Y creo que hay que exigir que piensen en todos los ciudadanos y no piensen, pues, en los negocios de uno u otro. Sí, y sobre eso usted ha dicho, para que nuestros televidentes puedan tener claridad en el punto de vista que usted ya ha expresado, hay 2 cosas que se han producido, o una está por producirse. Una que es que se ha ampliado la moratoria para la creación de nuevas universidades. Y eso usted ha dicho está muy bien, porque no puedes crear universidades sin haber resuelto todavía los problemas que usted ya bien ha dicho. Pero sin embargo, lo que se está pretendiendo es ampliar el plazo para que las universidades que no tuvieron licencia puedan, digamos, tenerla. Era 1 año, que a usted le ha parecido suficiente, y con pretexto de la pandemia, ahora 3. ¿Eso qué le parece? Bueno, eso es justamente lo que yo sí tendría esa observación a la SUNEDU, ojalá lo pueda revisar, ¿no? Creo que la pandemia efectivamente es una razón importantísima, creo que 1 año, y yo ahí sí pondría con cargo a revisar, ¿no? O sea, si requerimos 1 año más, definitivamente hay que hacerlo, porque ya de una vez, ¿no?, plantear para 3 años más. ¿Qué significa eso? Que le vamos a dar 3 años más de vida, los 2 años que ya le planteaba la reglamentación anterior, o sea, es decir, 5 años para que pasen al cierre. Algunos ya han avanzado 1 año o un poco más, pero le estamos dando 3 años más
a universidades que no tienen ninguna motivación por mejorar la calidad. Imagínate un negocio que ya te dijeron has quebrado, tú vas a cerrar, vas a seguir atendiendo y dando títulos a estudiantes universitarios, títulos de universidades que sabemos que ya, ¿por qué ampliar? Es casi, ¿por qué una situación, en realidad ya el límite, extenderla más? Bien, no favorecer que estos estudiantes de estas universidades se trasladen, pasen a otras universidades y puedan terminar la carrera en universidades con un prestigio, que cumplan condiciones de calidad, ¿no? Entonces creo que ahí sí me parece un exceso los 3 años, pero entiendo que se tenía que extender. Mi planteamiento hubiera sido 1 año más con cargo a revisión, como lo he señalado ya antes también, ¿no? Quiero, doctora Flor Pablo, terminar preguntándole por otro aspecto de la educación que en este momento, desde su punto de vista, debería ser exigible, ¿no? Sin duda, está bien que los chicos y chicas en estos tiempos continúen con lo que estaba previsto para el año, matemáticas, sus trabajos de comunicación, en fin, todo lo que hay que aprender también. Pero, ¿qué otros aprendizajes podríamos incorporar de manera nítida en medio de una situación de esta naturaleza? Porque no estamos solo en tiempos de aprender matemática, habría que aprender un poquito más de realidad nacional y otras cosas, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, ya una mirada tal vez más ideologizada de determinados sectores que no quieren que algunos temas se abarquen, ¿no? Ha habido quejas de que porque se habla de discriminación lingüística ya se está fomentando la lucha de clases. Yo no entiendo cuál puede ser el vínculo entre uno y el otro, pero, en fin, ¿qué cosa es lo que en estos tiempos deberíamos procurar hacer que en tiempos habituales de pronto no se hace tanto? Mira, realmente es muy importante especialmente en la educación básica este tiempo, ¿no? Estamos pasando una situación bien compleja, no es una situación regular. Yo creo que va a marcar a generaciones, especialmente niños, adolescentes, esta situación, ¿no? Y acá hay, uno primero es todo este tema vinculado a la autoestima, al cuidado, al afecto, ¿no? Eso creo que es bien importante y ahí las familias cumplimos un rol importantísimo, pero algo que también el ministerio ha planteado, no son tiempos de más contenidos, de preocuparnos por los contenidos, ¿no? Que han marcado mucho el tema de la educación, sino en realidad por cuánta capacidad le damos a nuestros niños, adolescentes de autonomía, de capacidad crítica, de resolver problemas, de cuestionarse, de ciudadanía, ¿no? Estos son tiempos en realidad de ciudadanía y tenemos el escenario perfecto, que los niños, los adolescentes se pregunten por qué algunos tenemos el privilegio de quedarnos en nuestras casas y no salir de casa, y hay otras familias que sí están siendo obligadas por la pobreza de salir a las calles y contagiarse y arriesgar su vida. Son situaciones en realidad que nos dan para pensar y son evidencias claras de un país absolutamente desigual. Y eso no lo podemos permitir. Creo que quienes tenemos la posibilidad en este momento de quedarnos en casa, no podemos quedarnos solamente mirando y estando cómodos en nuestra zona de confort. Y eso, la educación tiene un rol. Por eso a mí me parece muy bien, ahí el ministro lo ha planteado, que en los programas, y hay ahí una alianza excelente con los medios, en general ahí los medios han respondido muy bien, no solamente que el canal nacional, sino todos, estén pasando programación justamente que nos permita mirar nuestra realidad nacional. Aquí no es un tema de izquierda, de derechas, aquí es un tema de derechos, ¿no? Yo creo que hay que plantearlo así, no de justicia, y ese también es un concepto que no tiene que asustarnos. O sea, hay que pensar un país donde todos tengan condiciones de vida favorables, donde el bienestar no sea un privilegio de algunos, ¿no? Y creo que si lográsemos que en esta situación, en este año escolar de pandemia, poder sensibilizar, visibilizar más las profundas desigualdades que hay en nuestro país, y que no nos quedemos solamente pues con esa situación, sino qué hacemos desde el escenario más concreto, los niños, las niñas en sus colegios, cómo pueden ayudar a otros colegios, a otros niños de las mismas edades. Yo creo que a veces en la educación nos centramos mucho, y esa es una autocrítica, en los contenidos, ¿no? Nos ha marcado mucho los contenidos tradicionales, que está bien, hay que aprender matemáticas, hay que aprender comunicación, todo eso sirve definitivamente, pero lo que nos va a servir para la vida es esa empatía, ese trabajo en equipo, ese darnos cuenta del otro, ese amor propio. Entonces creo que esos son los mayores aprendizajes que todos tenemos que hacer en casa, en la escuela, y tomar acciones, porque no solamente hay que mirar,
No solamente hay que juzgar, hay que criticar, sino hay que poner todos, son tiempos de verdad para poner el hombro. Creo que nadie tiene ni tan poco ni mucho como para no dar a alguien. Hay que estar muy atentos a las necesidades de la gente que conocemos para comenzar, y sacar esto que es muy potente en nuestro país, la solidaridad, ¿no? Son tiempos de mucha solidaridad, de mucha empatía y de mucha ciudadanía. Y estar atentos pues al Congreso, que no nos sorprendan con estos forados que quieran hacer, o estos cambios, estos retrocesos a las reformas que ya están en curso. Sí, y yo le había hecho para terminar dos preguntitas muy breves, para respuestas muy breves que me vienen de las redes sociales y me están escribiendo y me piden que se las pregunte. Sobre el tema de la evaluación, tanto a los chicos y chicas en este año, ¿cómo va a ser? ¿Hay posibilidades de que pierdan el año o eso no va a ser posible? Y en fin, vamos a, de todas maneras, sobrellevar el año en estas nuevas condiciones. Y lo otro es la evaluación a los maestros y maestras de cara a avanzar en la carrera magisterial. ¿Hay capacidad ahora para medir, por ejemplo, sus niveles de creatividad, sus niveles de adecuación a escenarios como este, como para que puedan servirle a ellos y a ellas también para que puedan ascender en una carrera que efectivamente tiene que privilegiar esos méritos? Sí, ahí hay dos dimensiones, ¿no? Sobre la evaluación con los estudiantes, hasta ahora lo que se ha planteado, el Ministerio ha sacado muy bien unas normas diciendo la evaluación es más cualitativa, ¿no? O sea, no hay que regir, de hecho no hay oportunidades de hacer los típicos exámenes ni nada, sino más bien ver las evidencias, ¿no? Los diferentes trabajos que van enviando los estudiantes a sus profesores. Pero yo creo que sobre esta preocupación de van a repetir este año algunos estudiantes y demás, yo creo que, y bueno, el Ministerio no lo ha dicho, pero mi opinión personal es que en realidad este año nadie debe de repetir, ¿no? Pero eso no significa ser simplemente pasarlos porque hay que pasarlos. Eso es una exigencia fuertísima al sistema. Sería injusto, por ejemplo, que niños, niñas que no tienen conectividad, que no han accedido al Aprendo en Casa, simplemente por problemas estructurales repitan, por ejemplo. Entonces, en esa medida yo sí creo que este año es un año distinto donde no podemos pensar la repitencia. Pero ¿qué cosa tenemos que pensar? ¿Cómo pensamos el 2021 para que sea una especie de 2x1? Para comenzar a saber quiénes tienen algún rezago y poder nivelarlos. Por ejemplo, el 2021, si es que no, este año no se vuelve a la presencialidad todavía, los de quinto año de secundaria tendrían que tener algunos meses, ¿no? de algún programa especial de refuerzo. Entonces, creo que el hecho de decir, este año no podemos, yo creo, como les digo, no podemos perjudicar a ningún estudiante, no podemos pensar en la repitencia este año, pasan todos, pero eso es una exigencia a los maestros, a las familias, al sistema. Algo más tenemos que hacer para asegurar que esas competencias, seguramente en realidad que puedan quedar rezagadas, se recuperen, ¿no? Y sobre la evaluación de los maestros, en realidad ahí hay, y ya lo habíamos venido trabajando, hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Hay que valorar más la creatividad, la iniciativa, no solamente las evaluaciones escritas. Este año igual, ¿no? Por la pandemia no hay condiciones, creo yo, de hacer las evaluaciones en general, ni siquiera la evaluación censal, ¿no? O sea, creo que hay que tomarnos con calma este año. Lo más importante es cuidar la vida y en educación, diría yo, estos aprendizajes fundamentales, estos aprendizajes para la vida, que son los que hay que cultivar este año 2020. Muy bien, señora Flor Pablo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido un gusto tenerla, por los puntos de vista tan claros que nos ha expresado, que ayudan, por supuesto, a centrar donde hay que centrar el debate, porque a veces solemos movernos solo con coyunturas y no entrar a los problemas de fondo, que son los que ojalá miremos con un poquito más de interés. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable.